Si alguna vez quisiste jugar Minecraft de forma local con tus amigos, pues en este video déjame explicarte cómo jugar Minecraft con pantalla dividida. Mi nombre es Levito y bienvenido a este video. Me cagaron como 85 veces. Copyright y la constitución de tu hermana. Llevo más de 80 horas entiendo la canción. No quiero cambiar el tema porque esa era la condición. Y no puedo hacer otra cosa porque me largo a llorar. Necesito ayuda rápido, no puedo parar. Por favor no dejes que esto pare. YouTube, no te darás cuenta porque yo no estoy haciendo nada malo. Solo canto y yo canto como canto. Tú me escuchas todo el tiempo, pero no puedes darte cuenta que estoy sobresaliendo. No puedes, porque la letra que escuchas no lo es. Para comenzar con este tutorial, lo primero que debemos hacer es desactivar nuestro antivirus durante el proceso del video. Unos minutos y volvemos a activarlo. Hecho esto, en los comentarios van a encontrar un enlace donde nos llevará a la descarga de un archivo con todo lo que ocuparemos en el video. Teniendo este archivo con nosotros, lo que haremos es darle clic derecho y extraer aquí, ya que lo he dejado con una carpeta del mismo nombre. El archivo lo dejaremos a un costado y lo guardaremos en caso de que necesiten volver a realizar todo el procedimiento. Una pequeña aclaración es que para poder realizar esto lo estoy haciendo teniendo en mi posesión una copia original del juego y una cuenta Microsoft. Teniendo ya nuestra carpeta Minecraft pantalla dividida, ingresaremos a ella y podrán observar los siguientes archivos y carpetas. Carpeta de Java, mods, shaders y texturas, multi-MC, un blog de notas con las páginas que he utilizado y el archivo Nucleus App. La contraseña de este mismo se encuentra en la página de Nucleus, en el blog de notas mencionado. Teniendo todo, procedemos a descomprimir en. El archivo nos dejará la carpeta llamada Nucleus App. Esta carpeta la utilizaremos luego. Aclaración, si vieron mi video anterior y ya tienen el Nucleus, para usar utilicen el anterior, ya que es el mismo. En la carpeta de Java encontrarán estos archivos. El java.exe es necesario que lo instalen y reinicien su equipo para poder aplicar los cambios. El rar es por las dudas. Una vez tengan el Java instalado, nos dirigimos a la carpeta de multi-mc e iniciaremos el archivo llamado multimc.exe. Una vez se nos abra esta pestaña, tenemos que seguir una serie de pasos para que todo funcione correctamente. Damos un clic en Perfiles, Gestionar cuentas y presionamos en Agregar Microsoft. Aquí se nos abrirá una pestaña que nos brinda un código y un enlace. Presionamos el botón de copiar código y luego el enlace. Este nos lleva a una página donde debemos iniciar sesión con la cuenta que posee el Minecraft. Luego de haber iniciado sesión, presionamos en aceptar y cuando inicie sesión podemos cerrar esa ventana y les aparecerá de la siguiente manera. Como pueden observar, les aparece el usuario de su cuenta en perfiles. Lo que debemos hacer ahora es presionar donde dice agregar instancia. Aquí seleccionaremos la versión 1.16.5 del juego. Presionamos en OK. Y en la instancia que apareció le vamos a dar clic derecho y editar instancia. En esta sección es donde nosotros podemos instalar mods, texturas y shaders. Lo que haremos ahora es cerrar esta pestaña e iniciar el juego una vez. Una vez haya cargado e iniciado, lo podemos cerrar. Ahora sí, teniendo el juego funcionando, le damos clic derecho y en editar instancia otra vez. Ahora tenemos que ir a versión y presionamos en instalar Forge. Vamos a seleccionar la que tiene una estrella y le damos en OK. Cuando se haya instalado, vamos a iniciar el juego nuevamente, esperaremos que cargue y crearemos un mundo. Como ven, ya ha detectado el Forge. Cuando se haya creado el mundo, pueden cerrar el juego. Lo que haremos ahora es dirigirnos a editar instancia nuevamente y a la pestaña de cargar mods. Aquí presionamos en agregar y se dirigen a la carpeta de mods, shaders y texturas que estaban en el archivo rar. Estos mods son unos con los que yo estoy jugando y pueden agregar todos los mods que quieran. También pueden activar y desactivar los mods que no quieran usar. Ahora nos dirigimos a shaders y paquetes de texturas y hacemos lo mismo. Agregamos los texture pack y luego agregamos los shaders.
Volvemos a iniciar el juego, que todo está bien, cargan los mods y luego de esto volvemos a cerrar el juego. El mod que sí o sí debe estar es el Controllable Mod, ya que este nos permite jugar al Minecraft con un joystick. Funciona con cualquier tipo que detecte el PC. Cerramos el juego y le damos clic derecho a la instancia y la copiamos 4 veces, sin marcar la opción de copiar mundos, y le colocamos un nombre a cada copia. Hecho esto, finalizamos nuestro deber aquí y podemos cerrar MultiMC. Ahora nos dirigimos a la carpeta de Nucleus App e iniciamos nucleuscoop.exe. Una vez se abra, presionamos en donde dice Download Game Handler y aquí buscamos Minecraft. Le damos en la lupa y cuando aparezca lo seleccionamos y le damos en la flecha de descarga. Le damos que sí a este cartel y ahora buscaremos el ejecutable del MultiMC, o sea el .exe. Lo seleccionamos, cerramos esta pestaña y ahora podemos hacer clic en donde dice Minecraft a la izquierda. Aquí presionamos una tecla en cada teclado, mouse o joystick para que lo reconozca el programa y luego en el cuadrado izquierdo seleccionamos la cantidad de jugadores. Arrastran cada dispositivo a cada jugador y para iniciarlo le damos a la flecha verde y le damos en play. Este cartel nos indica que presionando la tecla Find o End de nuestro teclado podremos bloquear todo el teclado y que se enfoque en su instancia. Lo que debemos hacer aquí es lo siguiente: procedemos a abrir un bloc de notas ya que lo necesitaremos adelante. Una vez nos aparezca esta pequeña ventana, iniciamos la instancia del jugador 1, le damos en iniciar y esperamos que abra. En la ventana que apareció le damos en refresh, una vez se abra y anotaremos el número que nos dice al lado de Habao, ya que este es el jugador 1. Abriremos la segunda instancia como offline y le daremos un nombre al segundo jugador. Una vez abra, damos refresh en la ventana y anotamos su número. Repetimos esto las veces que sean necesarias con cada jugador. Dato importante: si ustedes quieren guardar las partidas y que cada uno tenga sus cosas cuando sigan jugando, lo que deben hacer al iniciar siempre es colocar el mismo nombre, ya que desde las otras instancias se estarán conectando al servidor que crea el jugador 1. Por ende, cada uno debe ser siempre el mismo nombre. Una vez se hayan abierto, en la pequeña ventana le daremos en refresh y basándonos en los números anotados, seleccionaremos en orden cada instancia y luego Select. Cada vez que seleccionemos debemos esperar a que se acomoden solas, luego volverá a aparecer ese cartel en el logo de Nucleus o en su pantalla. Repetimos lo mismo con cada instancia y en su orden. Teniendo todas listas, lo que debemos hacer es lo siguiente: nos dirigimos a opciones en todas y en controles les aparece un logo. Entran ahí y en las que no van a jugar con joystick lo deseleccionan. En el jugador 1, donde hicieron el mundo, van a ingresar a él y van a abrir el mundo en LAN. Luego, en cada instancia, van a unirse a ese mundo. Aquí, mientras carga, activo los shaders para que vean que pueden jugar incluso con ellos. Es una experiencia mucho mejor, pero consume más recursos. No recomiendo hacerlo si no tienen una PC potente, ya que son 4 Minecraft, en este caso, abiertos al mismo tiempo, y si suman los shaders, ya se imaginan el rendimiento. Como ven, ya están todas funcionando. Para poder jugar juntos, lo que deben hacer es presionar la tecla End o Fin de su teclado para separar las instancias. Para salir de este modo, presionan nuevamente la tecla End o Fin y vuelven a manejar su equipo normalmente. Eso es toda la explicación, y ahora paso a hacerles unas aclaraciones y recomendaciones mientras les coloco un gameplay de fondo donde estamos jugando 4 personas al mismo tiempo. Primero que nada, en cada instancia desactiven el V-Sync para tener un mayor número de FPS y no lo que soporta su monitor o su TV. Segundo, cada instancia es un propio juego, por ende el consumo puede ser mucho y si su PC no soporta, no intenten hacerlo con muchas al mismo tiempo. Tercero, disfruten de jugar con amigos ya que es una experiencia muy divertida y enganchante, solo con decir que cuando grabamos el gameplay estuvimos muchas horas jugando.
Y por último, les voy a mostrar una comparativa de cuántos FPS alcanza con shaders y sin shaders, para que lo tengan en cuenta. Con shaders en todas las instancias, mi PC alcanzó 70 a 100 FPS por instancia. Y sin shaders, mi PC logró 200 FPS. Es mucha la diferencia que hay entre shaders y no shaders. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete que se vienen más de este estilo y sobre todo comparte el video con tus amigos para que puedan pasar un buen rato juntos. No olvides de seguirme en mis redes sociales. TikTok es la que más utilizo y estarás al día de cuando suba contenido a YouTube. Sígueme en Kick, Twitch y en Twitter o X. Mi nombre es Levito y nos vemos en el próximo video.